Ya, me gustó esa. ¿Por qué no hablamos de la unión solamente de una neurona con otra neurona? También. Miren, la otra región que desarrolla el diálogo, está bien. Me ha dicho de la unión de una neurona con una célula. No me ha dicho de una neurona con otra neurona. Es la comunicación, conexión. De una neurona. ¿Y por qué no solamente otra neurona? También. ¿De célula neurona o neuronas? También fue. Esa yo con la prueba caliente, se siente muscular. No. El año pasado yo no sé qué. Hice uno, ¿quién llevaron? No hace tejido muscular. Sí. No. Ya. La sinapsis, si vamos a hacer una definición, es la unión de una neurona presináptica con una célula posináptica. Porque la célula posináptica puede ser otra neurona, puede ser una fibra muscular, o cuando veamos la parte endocrina puede ser una célula efectora glandular. ¿Ya? Y la sinapsis puede ser química o eléctrica. El tema eléctrico se lo dejo a ustedes, o de repente con un tema cortito. Nosotros nos vamos a abocar a las sinapsis químicas, que son las que encontramos principalmente en el organismo. ¿Ya? Bien. Y acá dice, la transmisión sináptica es un proceso complejo que permite graduar y ajustar la actividad neural para una función normal. O sea, no es solamente el impulso de un nervioso a otro, sino que como vamos a ver más adelante, la neurona posináptica actúa como un integrador. ¿Sí? Hay un principio que se lo van a revisar en la parte de práctica que se llama la convergencia y la divergencia. Y para eso les voy a explicar algo. ¿Ya? Una idea es que en promedio cada neurona se divide para formar 2000 terminaciones sinápticas. Y como el sistema nervioso central humano tiene 10 a las 11 neuronas, se deduce que hay cerca de 2 por 10 a la 14 sinapsis. ¿Quién me puede decir el número cuánto es 10 a la 14? El número pasa de 2000 de millones. Entonces miren la complejidad de la red mental. Entonces hay un principio de convergencia, en el cual que te dice que para muchas neuronas presinápticas van a terminar en una neurona posináptica. Convergencia. Muchas neuronas presinápticas convergen o terminan en una neurona posináptica. Y el principio de divergencia, que la acción de una neurona termina en muchas neuronas posinápticas. ¿Ya? Lo van a hacer convergencia y divergencia. Ahora, vemos que las neuronas pueden ser axodendríticas, entre el axón de la neurona presináptica y la dendrita de la posináptica, puede ser axosomática, entre el axón de la presináptica y el cuerpo de la posináptica, y axoaxónica, ¿no es cierto? Axón de presináptica con axón de posináptica. Lo que más van a encontrar a nivel del sistema nervioso central van a ser las de tipo axodendríticas. Dice acá, el 98% de las sinapsis se hallan en las dendritas, en la corteza cerebral, y solo el 10% en los cuerpos cerebrales, ¿no? Y en la médula espinal, la proporción de terminaciones de dendritas es menor. Se conocen cerca de 8.000 terminaciones de la dendrita en una neurona espinal típica y cerca de 2.000 en el cuerpo cerebral. Pero sea como sea, recordar que mayormente es axodendrítica, ¿no? Aquí viene el esquema de una sinapsis, está esquematizado. Vemos un botón terminal y vemos una hendidura sináptica, que es este espacio, y la membrana posináptica. Y a nivel del botón terminal encontramos microtúbulos. ¿Para qué son los microtúbulos? ¿Quién recuerda? Una palabra. Doctor, ¿para qué eran los microtúbulos a nivel del botón terminal? ¿Se encuentra la liberación? Hecho, ¿ah? De la liberación. Muy bien, por un transporte de tipo enterógrafo, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho que la neurona es una célula secretora,
Pero a diferencia de otras células secretoras, como viene a ser la célula beta, que secreta su contenido directamente a la sangre, la neurona, toda la maquinaria metabólica se encuentra en el soma, son sintetizados los neurotransmisores y tienen que ser transportados a distancia, ¿no es cierto?, a la zona de secreción, que son los botones terminales. ¿Sí? Y eso se hace por un mecanismo de transporte axoclásico. Hay retrógrado del botón terminal al cuerpo y anterógrado del cuerpo al botón terminal. ¿No es cierto? Mitocondria para proporcionar energía y tenemos vesículas de secreción. Y cuando ustedes vean la clasificación, hay vesículas pequeñas de fondos claros, es decir, que contienen principalmente glutamato, GABA, ¿no es cierto? Vesículas pequeñas de fondo denso que contienen catecolaminas. ¿Qué catecolaminas conocen? ¿Cómo se va a tocar? ¿Qué catecolaminas conoces? Doctor, ¿qué catecolaminas conoces? Doctora. Noradrenalina, ¿por más? Adrenalina, dopamina, ¿no es cierto? Y también tenemos las vesículas grandes que contienen neuropéptidos, ¿sí? Entonces, las vesículas, para hacerlo más sencillo, ustedes, este es el botón terminal, se agrupa en estas zonas que se llaman zonas activas. Y las zonas activas son ricas en canales de calcio. Pregunto, ¿qué implicación tiene que las vesículas de secreción se agrupen alrededor de las zonas activas que tienen canales de calcio? ¿A quién va a ver aquí? Doctora, ¿qué crees tú? Sí. Una idea. Esa es la biología, ¿no es cierto? Todo lo que estamos hablando de exocitosis, endocitosis, no es exocitosis, entonces la neurona es una célula más en la cual tiene los mismos procesos. ¿Qué implicancia tiene que las vesículas de secreción de cualquier célula se encuentren cerca de canales de calcio, dependientes de voltaje? Vamos a ver más adelante. Y acá, ¿no es cierto?, a este nivel encontramos, este es un fe de ratas, la que es de densidad posináptica, que está en la membrana posináptica, encontramos receptores de neurotransmisores, ¿sí? Encontramos proteínas de unión y encontramos también enzimas. Ustedes me van a mencionar más adelante cuáles serían las enzimas, ¿ya? Entonces, tener ese concepto de la estructura que tiene la sinapsis, ¿no? Hay un botón terminal de la neurona presináptica y hay una membrana posináptica. Bien, vamos a hablar entonces de estructuras y funciones presinápticas y posinápticas. Hasta ahora estamos en botón terminal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hemos dicho que la propiedad principal de la neurona es la excitabilidad y la conducción, ¿sí? Entonces, cuando se genera un potencial de acción, ¿qué pasa cuando llega al botón terminal? Se lo veo, pienso que muchas historias de creo así, ¿no? ¿Qué pasa a nivel del botón terminal? ¿Se lo ven? Sinapsis, ¿no? Sinapsis es es una vesícula de secreción. ¿Qué ocurre? Cuando hay el potencial de acción, se da la liberación de ¿por qué se produce la liberación? ¿Qué es necesario para que se produzca? ¿Qué es lo que va a ser realmente el potencial de acción que se ha generado para que se liberen las vesículas? Se llama exocitosis, ¿no? ¿Qué es lo que produce el potencial de acción? Ajá, aplicarse para poder liberar neurotransmisores. Entonces se abren los canales de calcio dependiente del voltaje, ¿sí? Y ocurre todo este fenómeno, ¿no? Vemos la vesícula, se traslocan, se ceban,
¿no es cierto? Esta es la membrana vesicular, esta es la membrana del botón terminal, esta es la hendidura sináptica. Se fusiona y por un pequeño orificio bota el neurotransmisor. Eso se llama por mecanismo de beso y fuga. Hace un beso, se une por un huequito, bota y luego por endocitosis es recaptado, es trasplocado nuevamente para que estas vesículas sean recicladas y nuevamente se llenan de neurotransmisor. Eso es lo más. ¿Qué es el potencial de acción? Si alguien me puede decir, ¿qué es un potencial de acción? A ver, hace una semana era lo mismo, debe estar ya consolidado. ¿Qué es el potencial de acción? ¿Quién me lo puede decir con sencillo nada más? Como habíamos dicho que una propiedad de la neurona es la excitabilidad. La neurona responde a estímulos mecánicos, químicos, electromagnéticos excitantes. Y se producían dos tipos de respuestas eléctricas, ¿no? Los potenciales no propagados y los potenciales propagados por impulsos nerviosos. Entonces, ¿quién me puede decir que es una palabra? ¿Qué es un potencial de acción? La pintura de cara. ¿Ya? ¿Ya? Es una palabra, esto es lo que tiene que saber. Cambia la electronegatividad. ¿Cómo? Cambia la electronegatividad de la. No me gusta la forma como lo dice, pero tiene la idea. La potencial de acción es una despolarización, es una inversión del potencial de membrana en reposo. ¿Cuál es el potencial de membrana en reposo, doctora? ¿Cuál es el valor del potencial de membrana en reposo? Menos 70 milivoltios, ¿no es cierto? ¿Y cuando se genera el potencial de acción, este potencial de membrana en reposo, cuál es su valor? Más 30 milivoltios. ¿Se ha invertido o no se ha invertido? Sí. Eso significa que ha pasado corriente. Y el impulso nervioso, el potencial de acción y el impulso nervioso es corriente directa. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que yo quiero que vean es la excitabilidad de la membrana va a depender de aquellos factores que modifiquen su potencial de membrana en reposo. ¿Sí? Porque el potencial de membrana en reposo es menos 70. Pero también habíamos hablado de un valor umbral, ¿no es cierto? Doctor, ¿qué era el valor umbral? Valor umbral. Es el mínimo que tiene que llegar a de milivoltios para realizar una despolarización o no. Es la intensidad mínima que requiere un estímulo, ¿sí? Para generar un potencial de acción. ¿Cierto? Como dice la doctora, ¿cuál era su valor teórico? 55, menos 55. El nivel de activación. Entonces, la intensidad mínima de un estímulo tiene que ser más 15, ¿cierto? Para poder alcanzar los menos 55 y se genere un potencial de acción. Entonces, la excitabilidad de la neurona va a depender de aquellos factores que modifiquen la permeabilidad de la membrana. ¿Sí? Porque paso de iones por un otro lado. Si yo tengo, por ejemplo, que se abren iones de cloro, que son aniones con carga negativa, entran dentro de la célula, el potencial de membrana varía. ¿Es cierto? Se hace más electronegativo. Probablemente pasa de menos 70 a menos 90. Entonces, ¿lo aleja del nivel de activación? Sí, tú no vas a necesitar un estímulo probablemente de más 15 milivoltios para que responda a la neurona, sino de más 30. O sea, la neurona se vuelve excitable. ¿Sí? Y si por el contrario tú tienes un neurotransmisor que te cierra los canales de potasio, el potasio es un catión, entonces el potencial de membrana se vuelve menos electronegativo, pasará de menos 70 a menos 60, y de repente necesitas un estímulo mucho más pequeño de más 5 milivoltios para que la neurona responda, o sea, está hiperexcitada. ¿Ya? Bien. Entonces, esto es lo que sucede acá. Ahora, no es suficiente que el neurotransmisor se libere de hendidura sináptica.
sino que tiene que hacerlo en forma ordenada. La idea es de que pueda liberarse cerca de los receptores para lograr una mayor eficiencia. Y es por eso que existen proteínas de unión, que son las famosas neurotoxinas. Estas proteínas le dan orden a la sinapsis, de modo que el receptor pueda ser secretado cerca del receptor. ¿Ya? Y hay más de 100 formas de neurocinas en el organismo, codificadas por diferentes genes. Una mutación que produzca una neurocina alterada va a producir trastornos en la confusión. Eso se llaman neuropatías. ¿Ya? Ahora, todo eso es el botón terminal. Lo que hemos visto acá es lo grande, ¿no? Mira, el calcio entra y favorece la unión de la vesícula con la membrana. Estos mecanismos, por qué la vesícula se une a la membrana, son un poco confusivos, ¿ya? Pero como dice acá, la unión de la vesícula sináptica con la membrana, botón terminal, incluye la participación de varias proteínas. Por ejemplo, acá vemos cómo esta proteína, que es la sinaptobredina, que está en la vesícula, se une a la sintaxina, que está en la membrana del botón terminal para favorecer el proceso de exocitosis. Acá son varias. ¿Qué me interesa? Acá para mí lo práctico de todo esto que te acuerdes, que hay una sinaptobredina a nivel de la vesícula sináptica y hay una sintaxina a nivel de la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque cuando lleves microbiología clínica, tú te vas a dar cuenta por qué la toxina de determinadas bacterias como son Clostridium, Tetani, que producen tétanos, o botulismo, que producen botulismo, producen parálisis. ¿Por qué? Porque son endopeptidasas que degradan la sinaptobredina o degradan la sintaxina. Entonces, impiden la exocitosis, la liberación de neurotransmisores. ¿Ya? Eso solo ya para que te acuerdes, lo verás más en clínica, pero esa es la importancia que quiero que te acuerdes siempre de estas dos proteínas que sirven para la unión de ambas membranas y la exocitosis. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Hasta ahí, todo lo que es, hemos quedado en todo lo que es el botón terminal. ¿No es cierto? Ya hemos visto que hay vesículas, hay zonas de secreción, baja el potencial de acción, favorece la apertura de los canales de calcio, hay exocitosis, se libera el neurotransmisor. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando estos neurotransmisores que se han liberado se van a unir a sus receptores que están en la membrana postsináptica. Ahora estamos en membrana de la neurona postsináptica. Entonces habíamos hablado de que hay un principio de convergencia, ¿no es cierto? O sea, varias neuronas van a terminar en una neurona postsináptica. Entonces, acá lo he esquematizado. Vamos a tener botones de la neurona A, botones de la neurona B, botones de la neurona C, botones de la neurona D y la ¿cierto? Que están en diferentes órdenes. ¿Qué tipo de respuestas se producían en la neurona de un estímulo? Vuelvo a preguntar. ¿Qué tipo de respuestas se producían en una neurona? ¿Qué tipo de respuestas eléctricas se produce en la membrana de una neurona ante un estímulo? Ya, que eran dos tipos, pero son problemas de operaciones, pero ¿cuáles son los dos? Lo hemos dicho en la primera clase. ¿Qué dice todo? ¿Qué tipo de respuestas se producen en la membrana de la neurona ante un estímulo? Pero algo más fácil. ¿Qué respuestas se producen en la membrana de una neurona ante un estímulo que alcanza el valor umbral y cuando el estímulo es subumbral? Pues a mí me he hecho la ley del todo o nada, no sé cómo lo está. Entonces, ¿qué pasa cuando un estímulo alcanza el valor umbral? Ya, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Qué se produce? Un potencial de acción. Y cuando el valor es umbral, ¿qué pasa? Una cresta que volvería a su valor. ¿A su valor? ¿Perdón? Ya, se producen despolarizaciones o hiperpolarizaciones localizadas de pequeña magnitud. O sea, no es que no haya cambios en el potencial de membrana, sí se producen ante un estímulo subumbral cambios en el potencial de membrana pequeños y transitorios. O sea, puede haber despolarizaciones y
puede haber hiperpolarización. ¿Ya? Esos son los potenciales electrotónicos, generadores o sinápticos, es decir, son pequeñas despolarizaciones o hiperpolarizaciones de la membrana que no alcanzan el nivel de activación, ¿ya? Y que son de carácter transitorio. Bien, entonces, esta es una neurona. Estos son, ¿no es cierto?, los botones terminales. Es muy difícil que el estímulo de un solo botón terminal te permita a la neurona alcanzar el nivel de activación. Y ahí pregunto, ¿el potencial de acción se produce en cualquier parte de la neurona? ¿En qué parte de la neurona es que se genera el potencial de acción? Todo le va a tocar, otra cosa respeto. Cuando pregunto, pues es a quien le pregunto. Porque es fácil contestar cuando no te preguntas, no cuando lo sacas adelante. ¿Ah? No. A ver, doctora, tú, ¿dónde se genera el potencial de acción en una neurona? ¿En qué parte de la neurona se genera el potencial de acción? La persona. ¿Por qué cuando entran acá a clase lo veo que gritan, se ríen, ¿no? Se escucha el calefón? Cuando les pregunto, yo estoy como en confusión, no sé, pero no se escucha. ¿Dónde se genera el potencial de acción en una neurona? En el terminal de No. ¿Dónde se genera el potencial de acción en una neurona, doctor? Eso que pidió que era de filósofo. En los terminales de No. del postsináptico. No. Por ahí casi la chupas. Doctora. Lo hemos dicho. Si es una neurona motora, en el segmento inicial. Si es una neurona sensitiva, en el primer nodo de Rampier. ¿Y por qué en esa zona, doctora? ¿Por qué en esas zonas? No, ¿por qué? ¿Por qué en esa zona? ¿Por qué en el primer nodo de Rampier o en el segmento inicial? O sea, digo, ¿por qué podría llegar más rápido el nivel de activación en esas zonas? Va por ahí. ¿De qué? Porque en esas zonas hay mayor concentración de canales de sodio dependientes del voltaje y de superficie. ¿No es cierto? Entonces, el grado de sodio es mayor y es más fácil que te pueda alcanzar el nivel de activación. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué pasaría? Porque yo les vuelvo a repetir, todos los fenómenos que se van a dar en la neurona, ¿sí?, se van a dar por cambios en el potencial de membrana en reposo. O me alejo del nivel de activación o me aproximo al nivel de activación. ¿No es cierto? Y esos cambios en el potencial de membrana en reposo se dan por cambios en la permeabilidad de la membrana al terminal. Entonces, vamos a ir acá. Supongamos en A, en C y en E hay un estímulo subumbral. No es un estímulo que va a alcanzar el potencial de acción. Pero hemos dicho que produce cambios localizados del potencial de membrana en reposo. Solamente al que le pregunto, ¿qué pasaría si en A, C y B, E, el neurotransmisor me apertura canales de cloro? Ya, o sea, se van a producir cambios localizados de la membrana. O sea, solamente acá, solamente acá y solamente acá. Ahora, apertura canales de cloro. Tigre, ¿qué pasaría con el potencial de membrana en reposo, pero de la membrana que está contigua al botón terminal? ¿Qué pasaría con ese potencial de membrana si comienza a entrar cloro? Tienes idea, pero tienes que empezar tampoco tienes idea. Claro, el doctor me dice que el potencial de membrana en reposo se hace más negativo, lógico. El cloro es un anión, tiene carga negativa. Entonces, si tengo el neurotransmisor
¿no es cierto?, que me libera este neurotransmisor por esa apertura de los canales de cloro, el cloro entra y esta parte de la membrana se hace más electronegativo, ¿no? De menos 70 pasa a menos 90, entonces está menos excitable. Esos son los que se llaman los potenciales postsinápticos inhibidores. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasaría? Estamos en el lado B y C. B y D. ¿Qué pasaría si estos botones, ¿sí?, más bien lo que hace es el cierre de los canales de potasio? Voy a preguntar, doctora, ¿qué pasaría a ese nivel con el potencial en B y D si ese neurotransmisor lo que me produce es el cierre de canales de potasio? ¿Qué pasaría con el potencial de membrana en reposo? Seguiría electronegativo. A ver, no le he preguntado. Acá, doctora. ¿Ah? Estamos hablando del potasio. O sea, se cierran los canales de potasio. ¿Qué pasaría con el potencial de membrana en reposo de estas porciones de la membrana? Acá, a este nivel. Acá y acá. No sale potasio. ¿Qué pasa con el potencial de membrana en reposo? ¿Un electronegativo? La va a razonar. Vamos a razonar. Lo que va a decir en la medicina, van a ver que los antiguos médicos solamente filosofaban. Y a pesar de las limitaciones de la época, el saber que llamaban cuestiones importantes. De repente llamaban cuestiones más importantes que ustedes, que tienen más recursos tecnológicos. ¿Por qué? Porque sabían pensar. ¿No es que Aristóteles no valdría más en estos momentos? Claro, porque desarrollar análisis, juicio, no la memoria, poder de abstracción. A ver, piensa. Más negativo. ¿Tú qué dices, doctora? Yo no sé, pensando ahí. Se mantendría positivo. Con probabilidad. ¿Qué pasa con el potencial? Yo me siento, ¿qué pasa con el potencial de membrana en reposo? Sí, Doctora, ¿qué pasaría con el potencial de membrana en reposo si este neurotransmisor me cierra los canales de potasio? ¿Ah? Ya, ¿se hace más electronegativo o menos electronegativo? Deja la doctora. Entonces, ¿eso cómo se traduce? ¿La neurona va a estar hiperexcitable o menos excitable? Dejen a la doctora. ¿Más o menos excitable? Claro. Porque si tú la has llevado de menos 70 milivoltios a menos 60, vas a necesitar un estímulo mucho menor para producir un potencial de acción. Entonces, por eso se llaman potenciales postsinápticos excitatorios. Entonces, miren, cómo en una sola neurona se van a formar potenciales postsinápticos inhibitorios y potenciales postsinápticos excitatorios. Y al final va a ser la suma algebraica de todos estos potenciales sobre la neurona que van a definir si a nivel del segmento inicial o del primer nodo de Rambier se alcanzan los menos 55 milivoltios y se produce un potencial de acción. ¿Ya? ¿Está claro, no? Bien. Un ejemplo práctico es este, ¿no es cierto? Acá vamos a ver una elevación recíproca. Un principio que es utilizado por los fisioterapeutas. ¿A qué se refiere la inervación recíproca? Que para lograr la contracción eficaz del músculo antagonista, tú necesitas la relajación de los músculos antagonistas. ¿Sí? O sea, tú para contraer eficientemente un músculo, necesitas que el grupo antagonista se relaje. Pregunto, doctor, ¿quién sería, el partido? ¿Cuál sería el grupo antagonista del bíceps braquial? El grupo antagonista del bíceps braquial. No recuerdo. Han llevado más unidad, ¿no? Saben movimientos fundamentales, ¿no? ¿Saben? Sí. ¿Seguro? ¿Quién hace la extensión de hombro, doctor? Claro, extensión de hombro. ¿Quién sabe movimientos fundamentales? Extensión de hombro. ¿Quién lo hace? Rotación externa de hombro.
¿Ah? Es un escapular. ¿Así? Por primero es espinoso. Ah, sí, espinoso. Y la extensión de hombro. La extensión de hombro por el... Elevación de hombro. trapecio. Fibras superiores, medias, superiores. Superiores. ¿Y quién entonces sería el grupo antagonista del cuádriceps central? ¿Ah? El bíceps. ¿Ya? ¿Quién más? A ver. Bien, acá hay un ejemplo más o menos de lo que es la inervación recíproca de los potenciales posinápticos excitatorios e inhibitorios, ¿no? Y te pone como ejemplo el reflejo coclear. ¿Sí? O sea, tú percutes el tendón del cuádriceps, lo que vas a producir es una extensión de rodilla, porque el cuádriceps es extensión de rodilla, ¿no? Entonces estimulas. Acá hay un receptor sensitivo que es el uso muscular, se genera un potencial de acción que viaja hacia la médula, hacia la neurona motora, que está en el asta anterior, ¿no es cierto? Son varias neuronas. Entonces, realmente acá, probablemente la mayor parte de los estímulos que se generan son potenciales posinápticos excitatorios que permiten llegar al potencial de acción, y esta motoneurona al activarse lo que va a hacer es que se produzca la contracción del cuádriceps y la extensión del hombro. ¿Por qué? Porque probablemente a este nivel, ¿no es cierto?, el neurotransmisor que se libera, lo que me produce es el cierre de los canales de potasio. Entonces es más fácil que se produzca un potencial de acción. Pero las mismas fibras llegan a esta interneurona, que cuando vean se llama la interneurona de Renshaw, que es una interneurona inhibitoria. Esta se activa, va a generar un potencial de acción, pero probablemente esta interneurona, al estar en contacto con los músculos antagonistas, lo que va a hacer es liberar un neurotransmisor que me va a producir principalmente potenciales posinápticos inhibitorios, de modo que las neuronas que inervan los músculos de la corva no producen potencial de acción y favorecen su relajación. Es un ejemplo más o menos de esto. Bien, aquí vamos a hablar de dos propiedades pasivas de la membrana neuronal. O sea, tenemos acá la suma temporal y la suma espacial. ¿Qué viene a ser? Propiedades pasivas de la membrana neuronal que modifican la capacidad que tienen los potenciales posinápticos excitatorios para sumarse e inducir un potencial de acción. Este repetido causa nuevos potenciales posinápticos excitadores antes que el previo se haya decaído. Y cuando hay actividad en más de un botón sináptico al mismo tiempo, aparece la suma espacial y la actividad de un botón sináptico se añade al otro para aproximarse al nivel de activación. Entonces, vamos a ir acá. Yo tengo acá, ¿no es cierto?, que esos botones me generan con un estímulo subumbral, es decir, no llega a los más 15 milivoltios necesito para alcanzar el nivel de activación. ¿Por qué? Porque la intensidad del estímulo es más 10 milivoltios, ¿no es cierto? Vamos a hablar solamente del botón B, ¿no? Genera un cambio en la polaridad de más 10 que no me alcanza para alcanzar el nivel de activación, ¿no es cierto? Porque menos 70 más 10, ¿cuánto es, doctora? Más 70 menos 10. Menos 70 más 10, ¿cuánto es? Menos 60, no se alcanza el nivel de activación, ¿no? Y hemos dicho que estos potenciales posinápticos excitatorios son electrones, son pequeños repolarizaciones que luego se van diluyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si este botón descarga tiene un estímulo de más 10, no alcanzo el nivel de activación, este potencial electrotónico se va diluyendo y cuando alcance ya los más 8 milivoltios, el botón paso superior refractario y vuelve a descargar más 10. Tengo un estímulo de más 18, ¿no es cierto? ¿Alcanzo el nivel de activación? Sí.
ese viene a ser la suma temporal. O sea, se produce la descarga, ¿no es cierto? Y antes que se disipe el primer estímulo, se desencadena el segundo. Entonces, la suma de ambos estímulos del mismo botón me permite alcanzar el nivel de activación. ¿Ya? Y la suma espacial se refiere a esto. Supongamos que el estímulo producido por los botones azules es de más 10 milivoltios individualmente. Si ambos botones, el B y el D, descargan simultáneamente, ¿alcanzan el nivel de activación? Sí. Eso se llama suma espacial. Es por eso, son los mecanismos por los cuales, a pesar de que los estímulos pueden ser subumbrales, ¿no es cierto? La suma espacial o temporal permite llegar a un nivel de activación. ¿Ya? Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Qué es la clase? 8:30. Normal. Un ratito.